Vamos a esperar unos minutitos hasta que se unan más compañeros. Muy bien. ¿Me escuchan bien? Sí, profe. Excelente. ¿Y están viendo la imagen? Sí, profe. Muy bien, excelente. Súper. Muy bien, buenas tardes para todos. Hoy nos toca desarrollar la clase en forma virtual. Vamos a dar seguimiento a la unidad 1. Hoy vamos a despedirnos de la unidad 1. Vamos a hacer una retroalimentación de la apertura de una SRL, para luego iniciar en la siguiente clase ya con los ejercicios prácticos, con los procedimientos de registraciones contables, con asientos. Entonces hoy vamos a realizar otra vez una breve retroalimentación de todo lo relacionado a la sociedad de responsabilidad limitada. Primeramente, vamos a recordar el concepto de la sociedad de responsabilidad limitada. La sociedad de responsabilidad limitada es una de las formas societarias más utilizadas en Paraguay. Se caracteriza por su flexibilidad y está orientada principalmente a pequeños y medianos emprendimientos, especialmente aquellos con una base de socios estable y de largo plazo. Este dato es muy importante tener en cuenta. Eh, Ustedes saben, como nosotros ya habíamos desarrollado en las clases anteriores, que nosotros vamos a estar trabajando exclusivamente por dos tipos de sociedades, las sociedades más utilizadas en Paraguay, siendo una de ellas la SRL precisamente, y luego vamos a trabajar con las sociedades anónimas, desde su concepto, sus características, su nacimiento y obviamente manejar toda la parte teórica, toda la normativa, las características y luego ya estar en condiciones para poder realizar ejercicios prácticos. Muy bien. Entonces, es importante volver a recordar cuáles son las características principales de la SRL. Nuestro objetivo, permiso un ratito, aquí le voy a admitir a Diana. Súper. Buenas tardes, Diana, bienvenida. Muy bien, seguimos. Entonces, nosotros tenemos que manejar perfectamente la característica, el concepto de este tipo de sociedad, de la SRL en este caso, para cuando nosotros estudiemos la parte de SA, tengamos entonces bien claro cuáles son las características, las ventajas, las desventajas y estar en condiciones para poder asesorar a los empresarios para poder brindar, prepararnos para poder brindar una buena asesoría.
entonces nosotros vamos a estar en condiciones de asesorarle a un grupo de empresarios que va a emprender en el país y decirle a ellos cuál tipo de sociedad les conviene conforme a la actividad que van a desarrollar en el país. Si les conviene una SRL o si les conviene una SA. Entonces nos estamos preparando, formando, adquiriendo estos conocimientos para estar en esa condición de poder brindar un buen asesoramiento. Bien, entonces, las características principales de una SRL, en primer lugar, es la responsabilidad limitada. Los socios no responden personalmente por las deudas de la sociedad. Su responsabilidad se limita al capital aportado. Y este dato es muy interesante. Es una seguridad jurídica para los socios. Entonces, muchas veces ellos optan por este tipo de sociedad justamente porque la responsabilidad es limitada. En cuanto al capital social, se divide en cuotas en lugar de acciones. Esa es la diferencia que existe entre una SRL y una SA. En la SA, el capital se divide en acciones y en una SRL se divide en cuotas, lo que otorga mayor control a los socios sobre la estructura societaria. Luego tenemos el número de socios, es muy importante también manejar ese dato. Entonces el día de mañana, cuando a ustedes les toque brindar un asesoramiento a un grupo de empresarios, ustedes les van a decir, miren, señores, en una SRL la ley exige tener un mínimo de 2 socios y un máximo de 25. Entonces, si los empresarios les dicen a usted, no, nosotros estamos entre 30, ¿ok? Entonces, lo ideal sería aperturar una SA que no tiene límite de socios. Entonces, ese es el asesoramiento que nosotros tenemos que brindarle a los empresarios. Y esa es la diferencia que existe entre una SRL y una SA. Muy bien, el cuarto, objeto social. Cualquier modificación del objeto social, transformación, fusión u otras decisiones que impliquen mayores responsabilidades para los socios deben ser aprobadas por unanimidad. Bueno, de repente ya se realizó la apertura de la SRL, ya se confeccionó los estatutos sociales, ya está registrado en los registros públicos como corresponde, pero de repente ellos deciden aumentar su capital o realizar cualquier tipo de modificación, se puede realizar, pero la condición es de que por unanimidad, un ejemplo, si son 5 o 10 socios, tienen que votar por unanimidad, tiene que ser aprobado por unanimidad. Entonces, sin ningún problema, se puede realizar esos tipos de modificaciones. Y este es un dato muy importante también, el punto 5. Regulación financiera. No pueden realizar actividades bancarias, de seguros, de capitalización ni de ahorro. Bueno, si el día de mañana un grupo de empresarios se dirige a ustedes y les dice que su actividad va a ser económica, va a ser dedicarse al rubro financiero, o si desean abrir una casa de cambio o una aseguradora, no pueden. Ahí ustedes le van a decir que por ley no pueden, no está permitido que las SRL realicen estos tipos de actividades. En todo caso, ya sería una SA. Entonces, estos son los datos que ustedes tienen que ir manejando. Y hay otro dato demasiado importante también en cuanto al aporte de capital.
Una de las características principales también de este tipo de sociedad es que los socios deben integrar al menos el 50% de los aportes en dinero al momento de la constitución en una cuenta del Banco Nacional de Fomento, del BNF. Bueno, ¿qué significa eso? Que por ley, supongamos que sean 5 accionistas de una SRL. Y bueno, ustedes saben que los trámites de apertura, de legalización, de registración en los registros públicos del Estatuto Social, mínimamente suele demorar de 2 a 3 meses. Ese trabajo nosotros los contadores acompañamos, pero quien gestiona y quien lo realiza es el escribano público normalmente. Entonces, todo ese tiempo de gestión suele demorar si es que no hay algún inconveniente en las oficinas de los registros públicos de 2 a 3 meses, lo normal, si es que no tiene ningún inconveniente en el proceso. Durante ese tiempo, entonces, ¿qué dice la ley? Que 50% del aporte en dinero, supongamos que sea 500 millones el aporte en efectivo. 500 millones el aporte en efectivo de todos los socios, en este caso de los 5 socios. Entonces, 50% de 500 millones, que sería 250 millones, se tiene que abrir una cuenta en el BNF y depositar. Es como una garantía. Muchas veces esta parte no le gusta mucho a los empresarios. Muy bien, acá le vamos a omitir a Diana. Bienvenida, Diana, ¿cómo estás? Falta amor en el grupo. Muy bien. Entonces, tienen que tener muy claro esta parte de los 50% de la garantía que se tiene que depositar en el BNF durante el tiempo que demore la registración del estatuto social. Puede ser que demore 2 meses, 3 meses, ya depende de la gestión de la escribana y también depende de las oficinas de los registros públicos de comercio. Bueno, entonces, 250 millones se deposita como una garantía en el BNF. Y una vez que se finiquite el proceso de registración, una vez que tenga el sello de los registros públicos, el estatuto social, ahí los socios pueden acercarse en el Banco Nacional de Fomento con el estatuto social ya registrado en los registros públicos y solicitar que le devuelvan el 50% del efectivo depositado en concepto de garantía. A muchos no les agrada mucho la idea, porque imagínense, nosotros hablamos de un monto de 500 millones y significa que 50% hay que depositar por 2 o 3 meses en vez de estar realizando otras cosas ya con ese dinero. Entonces, no le agrada mucho eso a los empresarios. Sería esta la parte de la desventaja para algunos. Depende mucho de la actividad y del negocio que van a realizar los empresarios. El dinero es de ellos, solo que va a estar parado, va a estar depositado como garantía hasta que el título se encuentre registrado en condiciones. Y bueno, si hablamos de un capital, de un aporte en efectivo de 1.000 millones, son 500 millones que hay que depositar en el BNF y ahí va subiendo. Entonces, para que ustedes tengan idea de cómo funciona esto. Bueno, el 50% restante debe ser aportado en un plazo máximo de 2 años. Hasta 2 años se puede depositar el efectivo. Cada socio, si se compromete a depositar, bueno, yo, Carmen González, socia, me comprometo a depositar
200 millones en efectivo. Yo tengo 2 años de plazo para realizar ese depósito. Puedo ir integrando de a poquito. Bueno, en cuanto a la administración, es muy importante también manejar este dato, que está a cargo de uno o más gerentes, quienes pueden ser socios o personas externas designadas para la gestión de la empresa. En cuanto a la sindicatura, en la SRL no es obligatoria tener síndico. Sin embargo, en la SA sí, por ley, se les exige tener síndico, incluso síndico titular y síndico suplente. Entonces, esta obligación no existe en la SRL. Sería también una ventaja. En cuanto a las asambleas, ustedes saben que las asambleas son las reuniones de los socios. Bueno, en la SRL no existe la obligación de celebrar asambleas anuales, lo que reduce costos, obviamente, administrativos y operativos. Entonces, no es obligatorio realizar asambleas, por ende, no es obligatorio tener libros de asambleas, registraciones, y se reduce costos y la parte operativa también en este sentido. Bueno, las ventajas de la SRL. Tiene una estructura sencilla y flexible, adecuada para emprendimientos familiares y pequeños negocios. Un ejemplo de SRL podría ser una casa que vende tinta, por ejemplo, Sol Tintas, SRL. Luego tenemos aquí otra ventaja, menores costos operativos y administrativos debido a la ausencia de obligación de asambleas anuales, como ya habíamos mencionado. En el caso de la SA, por ejemplo, ya les adelanto, se requiere personal administrativo que cuide exclusivamente la parte societaria, los libros, las redacciones. Entonces, obviamente eso es un costo a más para la empresa. ¿Por qué? Porque tiene que contratar una persona preparada y encargada de la parte societaria, de los libros, las redacciones y demás. Entonces la SRL no necesita. Bueno, mayor control en la transferencia de participaciones, evitando la entrada de terceros sin el consentimiento de los socios. Bueno, si quiere ingresar en nuestro grupo de 5 socios más otro socio, si estamos todos de acuerdo, no hay ningún problema, puede acceder sin problema. En el caso de las sociedades anónimas, por ejemplo, es un poco más complejo. ¿Por qué? Porque no tiene límite de socios, puede tener 50, 60, entonces es más difícil, por ser la SRL para empresas más pequeñas, entonces puede controlar incluso hasta quiénes van a ingresar en la sociedad. Sin embargo, en las sociedades anónimas no es así porque es más complejo, hay más accionistas. Si yo soy accionista de la SA, yo puedo venderle a otro accionista sin ningún problema, los otros no pueden decir nada y por ahí va. Bueno, su gestión es más ágil y personalizada, permitiendo una toma de decisión rápida y eficiente. Bueno, lo que ya veníamos mencionando, no tiene muchas obligaciones, entonces es más fácil de gestionar, es más rápido. Tiene menos regulaciones en comparación con la SA, lo que facilita su administración y cumplimiento normativo. Bueno, entonces nosotros podemos concluir que la SRL es una excelente opción para quienes buscan un modelo societario con responsabilidad limitada, con estructura simple y un alto grado de control sobre la entrada de nuevos socios. Su flexibilidad y costos reducidos la convierten en una alternativa atractiva para pequeñas y medianas empresas que desean operar con eficiencia y seguridad jurídica. Bueno, entonces ustedes ahora ya saben que las SRL son para
pequeñas y medianas empresas. Ya saben cuáles son sus ventajas y cuáles son sus desventajas, dependiendo del punto de vista de cada empresario. Bueno, y este dato es demasiado importante, así como nosotros ya habíamos mencionado en la clase. La validez de una SRL en Paraguay. Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es el primer paso que debemos de realizar para legalizar una SRL en Paraguay? Primero le inscribimos en el RUC, en la DENIT, o primero elaboramos el contrato de constitución y solicitamos a la escribana que legalice y que registre ese contrato de constitución. ¿Alguien se anima a contestar? No se peleen. Yo creo que Santiago sabe. Elaborar el contrato. Súper bien, Fátima, así mismo es. Entonces, no es como la empresa unipersonal que primero solicitamos el RUC. No. Primero, elaborar el contrato, solicitar, acompañar todo ese proceso, solicitarle a la escribana que legalice, que haga las registraciones correspondientes y después el segundo paso es inscribirle en la RUC. ¿Por qué? Porque en la DENIT, en el momento de solicitar el RUC, lo primero que te van a pedir es copia del estatuto social. Entonces ahí luego ya va a rebotar. Entonces, el primer paso es elaborar el contrato. Y ahí la escribana ya va a inscribir en Abogacía del Tesoro, en Registro Público de Comercio, en Dirección General de Registros Públicos, Personería Jurídica. Y luego ahí ya vamos a estar la empresa ya va a tener su estatuto legalizado y nosotros como contadores ya podemos realizar los demás registros. Inscribirle en el RUT, inscribirle en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, en IPS, realizar la habilitación, solicitar la patente municipal, entre otros. Entonces, una SRL es legalmente válida tras su inscripción en el Registro Público de Comercio y la obtención de su personería jurídica. Bueno, le voy a compartir aquí un estatuto social. Voy a salir de esto y voy a compartirle un modelo de estatuto social de constitución. Bueno, este es... ¿Pueden ver? Sí, profe. Bueno, perfecto. Este es un modelo de estatuto social o constitución de sociedad. Tiene 14 páginas y lo que nosotros habíamos mencionado en clase, donde nosotros como contadores realizamos el trabajo. Nosotros empezamos con el asesoramiento y el acompañamiento de la elaboración hasta la legalización de este contrato de sociedad, o llámele estatuto de sociedad o constitución de sociedad, que prácticamente todo es la misma cosa. Entonces, nosotros tenemos que leer todas las cláusulas. Tenemos que cuidar que todos los datos estén correctamente plasmados, escritos aquí. Porque a veces en las escribanías ocurren los errores. Se realizan copy-paste y se escribe mal el apellido, se escribe mal el número de cédula de los socios o el domicilio, su estado civil, la fecha, el importe del capital que cada uno aporta. Entonces, íntegramente nosotros leemos, verificamos, reverificamos, le pasamos otra vez a la escribana y luego la escribana termina con su trabajo. Ahí ella va
realizar las registraciones correspondientes. En este caso, este estatuto tiene 14 páginas. Bueno, yo tengo que leer íntegramente, completito, cuánto es el capital, todo. Y lo más importante que ustedes como futuros profesionales tienen que manejar los sellos. Vamos para la última página y les voy a mostrar los sellos que tienen que tener para que ustedes tengan la seguridad de que efectivamente está inscrito como corresponde. Esta es la última hoja. Entonces aquí figura el número de escritura matriz, el folio, en qué sección, que es de la división comercial, en la ciudad, quién es la escribana, la fecha, el año, y luego aquí está un poco claro, pero da para visualizar. Aquí dice dirección de los registros públicos, sección de personería jurídica y asociaciones. Acá está un poquito claro nomás. Matrícula, número, comercial, entrada, número, el horario, incluso acá está establecido, y el nombre de la empresa, y acá tiene inscrito bajo el número tal, fecha tal. Este es un sello. Esto es la parte de asociaciones de personas jurídicas y asociaciones. Tiene que tener 2 sellos. Este es otro sello aquí abajo que está un poco claro también, pero este es de la Dirección de los Registros Públicos de Comercio. Entonces son 2 sellos. Tiene el número de matrícula, la serie comercial, el horario, el nombre de la empresa y así. Con esto yo puedo estar segura de que efectivamente sí la empresa está inscrita legalmente. Pero no termina ahí el trabajo. Con esto, la escribana nos entrega a nosotros el original de esto. Ahí nosotros nos encargamos de comunicarle a la Abogacía del Tesoro. La Abogacía del Tesoro es dependiente del Ministerio de Hacienda. La Abogacía del Tesoro es quien verifica, controla, vela todo lo relacionado a las sociedades que existen en el país. Bueno, entonces hay que comunicarle también a Abogacía del Tesoro. Luego ya podemos gestionar su RUC sin ningún problema y darle los demás seguimientos correspondientes. Una vez que tengamos el RUC, ahí ya podemos solicitar la patente, ya podemos solicitar factura, impresión de factura para que empiece a operar, a trabajar la empresa. Si tiene funcionario, inscribirle en IPS, en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social también. Hoy en día, no sé si ustedes saben, una vez que uno le inscribe en IPS a los funcionarios, entonces automáticamente ya está vinculado con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Tienen vinculación directa. Bueno, y así vamos nosotros realizando nuestro trabajo. Esto sería la parte inicial. Esto sería la parte inicial. Hay que hacer bien. Estos son documentos importantes. Estos sellos son muy importantes. Tienen que estar bien. No tiene que tener ningún error, ninguna equivocación aquí en el estatuto, porque es el documento que le respalda a la sociedad. ¿Alguna pregunta, alguna consulta hasta aquí? Profe, ¿hasta cuánta cláusula puede tener el documento? Bueno, depende, no hay uno específico, pero lo normal están las cláusulas de los datos, tiene que estar la cláusula de las actividades, qué va a ocurrir en caso de fallecimiento, todo lo que los socios quieren dejar registrado por seguridad, pueden dejar registrado en el estatuto, todo lo que ellos deseen. En este caso vamos a ver cuántas cláusulas
cláusulas tiene esta empresa? No hay un límite, pero normalmente se maneja un padrón, las escribanas ya 19ª. Entonces, es prácticamente un modelo estándar que se tiene y nosotros vamos adecuando con los datos de nuestros clientes y le pasamos a la escribana. Entonces, este es un valor agregado, este es un servicio adicional que nosotros los contadores ofrecemos también en cuanto a asesoría. Le brindamos esta seguridad jurídica también a ellos desde la redacción, la correcta redacción. Leemos porque en este caso, por ejemplo, tiene 14 páginas y los empresarios normalmente no quieren tomarse el tiempo y leer. Entonces, para eso estamos nosotros. Leemos, releemos, reverificamos los datos, vemos que están todos correctos. Y esto ya es una asesoría, esto ya es un servicio que nosotros brindamos y cobramos por este servicio también. Como yo le conté en la clase, yo he visto sociedades que no cumplieron con el proceso de registración, no tienen este sello, entonces no es válido su estatuto, hay que regularizar otra vez. Es demasiado importante tener esto, que tenga estos sellos, controlar esto. Entonces, todo esto forma parte de nuestro trabajo de acompañamiento y de asesoramiento. Muy bien. ¿Alguna consulta más? Profe, ¿y los socios pueden agregar una cláusula más que no esté en lo ordinario? Bueno, es una pregunta muy interesante. Tenemos que aclarar que como este es como un título de propiedad de nuestro vehículo, de nuestro terreno. Entonces, no es que se puede cambiar por cambiar nomás, ¿verdad? Se hace una reunión, firman todos los socios y sí se puede agregar más datos. Incluso se modifica, pero esa modificación pasa otra vez por la escribana. La escriba es como un título nuevo otra vez. Entonces, pasa otra vez por la escribana, se tiene que volver a inscribir, se tiene que volver a comunicar en Abogacía del Tesoro y se tiene que volver a actualizar esa información en Marangatú también. La DENIT también hay un espacio en donde se actualiza otra vez esos datos. Sí se puede, pero se tiene que cumplir los pasos y los procedimientos legales, sin ningún problema. ¿Alguna consulta más? De mi parte, no, profe, gracias. Excelente. Bueno, les voy a mostrar aquí un ratito la plataforma. En la plataforma, ustedes tienen un foro para completar. Tienen tiempo hasta mañana, vale punto.